Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta última sesión del taller al stand y otros espacios expositivos, estrategias para mostrar el saber artesanal. Ese es el título de este seminario virtual que ha organizado el CIDAP, el Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares, en colaboración con la Universidad de las Artes de Guayaquil. Tenemos el gusto de recibir también hoy al docente Cristian Villavicencio y a María Gabriela Fabre también, que estuvieron desde el primer día, así que esperamos que todos los trabajos que ustedes han estado enviando por el chat de WhatsApp también luego van a tener la retroalimentación. Recuerden también tomar en cuenta la asistencia y posteriormente, bueno, todas las grabaciones serán colgadas en las páginas del CIDAP América, así que bienvenido Cristian y bienvenidos todos. Gracias, Lorena. Y bueno, buenas tardes con todos. A ver, primero que nada, les queremos agradecer muchísimo por haber compartido sus ejercicios. La verdad es que hasta hace unos 10 minutos seguíamos revisándolos y armando una presentación que sí quedó un poquito extensa. Y por eso también otra vez les agradecemos porque sí hemos visto su preocupación y su interés en este taller. Entonces, bueno, quería comentarles un poquito cómo va a ser la dinámica del día de hoy, de este último día. Inicialmente yo voy a mostrarles una presentación porque en vista, digamos, de las imágenes que ustedes enviaron, sí me parecería interesante que pudieran tener unas pautas en relación a cómo tomar unas fotografías, ¿ya? A saber, por ejemplo, cuáles son los planos y el tipo de luz. Eso igual lo analizamos con Ruth hace unos días, pero siempre creo que es buena idea volver a tener esta información a la mano, ¿ya? Entonces, luego de eso vamos a ir revisando uno por uno, nos vamos a tomar no mucho tiempo en hacer unos comentarios de cada una de las fotografías que ustedes nos enviaron. También, antes que todo esto, igual felicitarles porque tienen unos trabajos muy interesantes, muy profesionales, y que finalmente nosotros estamos también muy satisfechos de haber podido aportar en algo para que sus trabajos, que son muy buenos, se puedan potenciar con, digamos, estas recomendaciones y estas pautas que les hemos podido compartir estos días. Entonces, bueno, luego de eso vamos a ir revisando estas imágenes que ustedes nos enviaron y con Cristian vamos a ir dando unos comentarios y también haciendo unas presentaciones de otros materiales que también nos pueden servir para tener algunas otras ideas de cómo podemos componer ciertas imágenes, pero también cómo podemos presentar estos trabajos y estos productos al público, ¿ya? Entonces, bueno, ahorita les voy a compartir mi pantalla con una presentación que es referente, como les decía, a la fotografía, ya específicamente en relación a cómo construir una imagen fotográfica y tomando en cuenta la idea de los planos. No sé si alguno de ustedes esté familiarizado con esta idea, digamos, con este conocimiento de los planos, pero me parece muy buena idea para que ustedes puedan tomarlos en cuenta y le puedan sacar mejor provecho a las imágenes que producen de sus trabajos. ¿Cómo comparto? ¿Cómo hago la pantalla completa? No sé si ustedes ven la pantalla completa. Se está viendo un PDF, pero creo que está Ujú. más grande el PDF que lo que se muestra. O sea, Y ahí, ah, creo no sé que es un cómo. PDF alargado, ¿verdad? Ajá. Sí, ahí sí se ve toda la página. Quisiera poner en modo presentación, pero no encuentro aquí cómo ponerlo. Bueno, espero que lo puedan ver. Entonces, bueno, les comentaba de esto que tiene que ver un poco con la composición. La composición tiene que ver mucho con cómo ubicamos los elementos dentro del plano digamos, de este encuadre que tiene la fotografía, que puede ser desde un teléfono, que puede ser desde una cámara fotográfica, cómo componemos y cómo ubicamos los elementos dentro de ese plano, ¿ya? También un poco los planos, o sea,
desde dónde tomamos la foto, a dónde tomamos la fotografía, y la iluminación, que como ustedes ya saben es muy importante, ¿no? Entonces, eso lo voy a hacer más rápido, porque realmente digamos que para poder tener una clase de exclusivamente estos contenidos sí tendríamos que tomarnos más tiempo, pero esto sobre todo porque como les habíamos pedido el trabajo en fotografía, veíamos que ustedes habían tomado las fotografías, algunos, digamos, tienen, me parece, un conocimiento en relación a los planos de la composición y a otros les faltaba un poquito, pero pienso que es un poco que se puede ir como corrigiendo, que se puede ir editando, siempre y cuando, digamos, tengamos un poquito más de conciencia de eso, ¿no? Entonces, bueno, como les decía, lo de la composición, componer en una fotografía es escoger dónde van a estar posicionados los elementos o los personajes que conformarán la imagen. Entonces, es un poco lo que sucede en esta imagen, ¿no? Si bien es cierto, digamos, a veces estas fotografías suelen ser como muy espontáneas, porque los personajes están corriendo, están, digamos, como viviendo también el momento, el encuadre siempre lo vamos a hacer nosotros y el plano también nosotros lo vamos a componer. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay como, digamos, la iluminación está más de un lado, las personas están también más de un lado, pero hay algo que sucede en la fotografía que hace que no esté desequilibrada un poco. Y es que tenemos esta línea de horizonte que marca el mar y también, digamos, la playa como tal, y estas nubes que están del otro lado, ¿no? Del lado contrario donde están los personajes. Entonces, de esa manera sí se crea un equilibrio en la imagen que, digamos, nos ayuda, digamos, a tener una buena composición. Entonces, bueno, estas ideas que son básicas para la fotografía, como les había dicho, yo soy como muy fiel y fan a la idea de menos es más, ¿ya? No desviarnos de lo que nos interesa. Y eso lo vamos a ver mucho en las imágenes que les vamos a compartir luego de sus trabajos. Y es que el producto artesanal es, digamos, lo importante. Y si nosotros queremos que eso, digamos, resalte dentro de una imagen fotográfica, es a eso lo que tenemos que prestarle más atención, no necesariamente a quien utilice, digamos, el producto en la fotografía o al espacio donde está o al soporte, ¿ya? El soporte es muy importante, pero digamos que el protagonista siempre va a ser el producto. La mirada, que finalmente nos da, digamos, como esa continuidad a la idea de ese producto que nosotros vamos a mostrar. La simetría o la asimetría, dependiendo del interés que nosotros tengamos en mostrar en estas fotografías, pero en todo caso yo pienso que nos puede funcionar un poco más la simetría, ¿ya? El encuadre, que tiene que ver con lo que se incluye en la fotografía y lo que se deja fuera, ¿ya? Entonces ya eso yo creo que es muy relevante entenderlo porque cuando nosotros tomamos una foto, la imagen que nos sale en la pantalla, puede ser del celular o de la fotografía, es, digamos, lo que va a salir en la foto, ¿no? El resto que no sale dentro de la pantalla es lo que se va a quedar fuera. Entonces también ese encuadre es muy importante porque lo que nos está diciendo es que nosotros vamos a tener que seleccionar lo que nosotros queremos que salga en la imagen, ¿no? Entonces, cuando hablamos también de el formato, hablamos de un formato vertical, ya que es por lo general que tienen los teléfonos, y el horizontal, ya que digamos es digamos horizontal, que es más está en otra posición. Luego tenemos los planos, sí, esta parte es un poco a la que yo quería como referirme en esta presentación. Es el espacio que ocupa en la imagen lo que vamos a fotografiar, pero siempre en relación con el espacio total de la imagen, ¿sí? Eso quiere decir que, por ejemplo, en esta diapositiva que vamos a ver acá, vamos a ver que este es un gran plano general. Esto es como, o sea, abarca un montón, ¿no? Porque está todo. Yo creo que en el caso de, digamos, la fotografía de los productos artesanales o de estas obras, a veces, solo a veces, cuando queremos promocionar, a veces no es tan necesario un plano tan general, pero depende del tipo de producto que nosotros vayamos a comercializar, ¿no? O que estamos produciendo. Acá hay otra imagen de un plano general. A veces estos planos generales lo que nos ayudan es a poner en referencia, por ejemplo, el tamaño de las piezas, ¿no? Entonces, si tenemos, por ejemplo, unas piezas que pueden ser, no sé, pienso en unas esculturas talladas en madera,
que pueden medir aproximadamente unos 80 centímetros de alto. Si nosotros le tomamos solamente la fotografía a la escultura, sin nada digamos, alrededor, lo que puede suceder es que nosotros no tengamos mucha idea del tamaño de esa escultura. En cambio, si ponemos algo que no sea tan importante, digamos, como la escultura en sí, ya que nos dé como una referencia del tamaño, ahí sí nosotros vamos a tener una idea cuando veamos esa foto del tamaño que puede tener esa escultura, ¿no? Pienso en algo que puede ser de referencia, no sé, una silla, incluso también una persona que esté al lado, incluso puede ser una especie de modelo, ¿ya? O alguien que funja también que funja de modelo para que, digamos, pueda haber una conciencia de las dimensiones de ese objeto. Entonces, en ese caso, sí puede ser importante un plano general. Luego está este plano entero, ya que en ciertos casos, por ejemplo, en esculturas que pueden ser un poco más pequeñas o objetos, pienso por ejemplo en una cartera, un plano entero funciona muy bien porque nos va a permitir ver la totalidad de la forma y también a veces del tamaño que pueden tener este objeto que nos interesa, ¿no? Luego tenemos el plano tres cuartos o americano, que viene, bueno, un poco más, digamos, para la fotografía de personas, pero en este caso, por ejemplo, para las prendas que son para vestir, puede funcionar bastante bien, ¿no? Porque finalmente nos ayuda a comprender de qué manera se va a utilizar esa pieza, si es un abrigo, si es un chal. Entonces, el plano tres cuartos o americano, que va, digamos, desde la cintura, un poquito más abajo hacia arriba, nos permite poder mostrar estas piezas textiles o a lo mejor puede ser un collar, pero depende, ¿no? Depende también de los intereses de cada uno. Luego tenemos este plano medio, que es un plano un poco más cercano que el tres cuartos o americano, ¿ya? Que nos va a permitir un poquito más de detalle de esos elementos o de esos, sí, detalles. En este caso, bueno, tenemos esta fotografía, es el detalle de, no sé, de los ojos, de la mirada, de algún aspecto, digamos, físico de la persona, pero en el caso, por ejemplo, de un objeto, el plano medio nos va a permitir ver una parte posiblemente del objeto que nosotros quisiéramos resaltar. En ese caso, yo sí recomiendo, al igual que el plano medio, ¿sí? Que sean algunas fotografías de distintos planos del mismo objeto, ¿ya? A veces hacer una composición con varias de estas fotografías nos permite también tener una idea interesante, ¿no? Es como una manera interesante también de compartir estas imágenes. Entonces, también acá tenemos el primer plano. Este primer plano y el primerísimo plano son fotografías que, por ejemplo, pudieran ayudarnos también en el caso de objetos que pueden ser un poco más pequeños, ¿no? Pero que al mismo tiempo nosotros quisiéramos resaltar ciertos detalles de las texturas, ciertos detalles de los colores. Pienso mucho en la joyería, por ejemplo. Pienso también mucho en esculturas que pueden ser más pequeñas, no sé, pienso en esculturas que a veces también hacen en vidrio, pero que son muy pequeñitas. Entonces, me parece que estos dos planos nos pueden funcionar en el sentido de que nos permitan tener como una visión más a detalle de ese objeto, no tan general, ¿no? Aunque el plano general también funciona, aunque en cosas muy pequeñas creo que no tanto, pero pienso que el primerísimo primer plano nos funciona bastante bien para eso, ¿ya? Eh, bueno, al plano detalle, obviamente me parece que es el que funciona muchísimo, muchísimo mejor que los otros anteriores, pero digamos que lo que tendríamos que hacer nosotros es ir probando, ¿no? Con qué imagen nosotros nos sentimos que estamos finalmente comunicando eso que nos interesa contar y compartir del producto que nosotros elaboramos, ¿no? Y bueno, yo creo que hasta aquí voy a presentar lo de los planos. No sé si Cris, ¿te parece que también comente lo de los ángulos, los puntos de Sí, vista? no, yo tal vez podrías volver al plano detalle, un Ya. momento. Porque este es un caso, o sea, con Gabriela decidimos un poco abordar este tema porque ahora lo verán, pero tenemos en la presentación como 60 diapositivas, cada diapositiva es el trabajo de una de ustedes.
Y hay diferentes maneras en las que se han fotografiado los productos, pero sobre todo quería detenerme en el del plano detalle porque es un plano muy particular. Es un plano que permite en muchos casos ver la textura del material, o sea, ver como, por ejemplo, en joyería, el detalle del metal, si tiene una piedra preciosa, por ejemplo, en los textiles o en las cosas que están hechas con lana, se pueden ver mejor los colores, como digamos, inclusive digamos, como la lana, ¿no? Está compuesta de diferentes hebras, entonces se puede ver hasta ese detalle, que en muchos casos pienso que, o en la mayoría, lo que hace es acercar al cliente a la materialidad del producto. O sea, no es algo que te deje indiferente como imagen, ¿no? Entonces creo que es una estrategia muy interesante. Ahora bien, hay que saberla manejar porque mientras normalmente, dependiendo del tipo de cámara o del sistema que uno usa para fotografiar, en el plano detalle pasa una situación que es que aparece el desenfoque. Entonces, y lo verán en la presentación, hay algunas piezas que tienen enfocado un punto muy específico de la imagen y partes desenfocadas, ¿no? Entonces, lo que da cierta creatividad a la imagen que en muchos casos es muy interesante, ¿no? Entonces, yo lo que aquí quería llamar la atención es como que seamos conscientes de cuál es la estrategia que estamos usando para cada una de las imágenes que queremos usar, ¿no? Y bueno, finalmente en el ejercicio, casi la mayor parte de personas nos envió una imagen, que era lo que habíamos pedido. Hay personas que nos enviaron tres y pusimos todas las que nos llegaron. Pero pensando también en la idea de catálogo, es muy interesante porque no creo que una imagen o en plano general o en plano detalle es mejor que la otra, sino que lo interesante es poder balancear las dos, porque cada estrategia da como una información diferente de lo que nosotros tenemos, ¿no? El plano general, por ejemplo, o el plano entero de un producto, pues te permite ver, digamos, como pensemos en un vestido, ¿no? Porque hay algunos vestidos, por ejemplo, para niños. Entonces, bueno, podemos ver como toda la pieza, cómo es la parte del cuello, cómo termina o cómo son los remates y el detalle puede mostrarnos cuál es el tipo de tela que estamos usando, ¿no? Entonces, bueno, en líneas generales, yo creo que es como interesante eso. Y si quisieran, bueno, si, como yo les decía ayer, como incentivar tal vez ese gusanito a que vayan en más profundidad, ¿no? O tal vez algunas personas ya tienen su cámara, esta cámara reflex, que es la que le llamamos, que tiene lentes cambiables. Ahí la fotografía es una técnica que se ha estudiado mucho desde la ciencia, ¿no? Entonces, digamos que cuán cerca tomas o cuán cerca está el plano de detalle es proporcional al enfoque, dependiendo de la cantidad de luz y dependiendo de los lentes que usas, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay muchísimas variables que se abren, pero en todo caso, sí les quería como incentivar a que tal vez se metan a ver tutoriales o a revisar como en detalle sobre la imagen, ¿no? Porque pienso que tanto en los catálogos digitales, que nos sorprendió que alguien había hecho ya un catálogo en Canva en este tiempo del taller, lo cual nos alegra muchísimo. eh, es la herramienta principal, ¿no? Y además, normalmente cuando uno aprende a fotografiar, que normalmente es imagen fija, ese mismo conocimiento sirve también para hacer imagen en video, audiovisual, en que en muchos productos funcionaría también esa estrategia, ¿no? Como habíamos comentado ayer. Entonces, bueno, yo solo quería añadir esto a lo que Gabriela había indicado. Gaby, si quieres, tal vez este sí es un buen momento para mostrar como el portafolio que había preparado y luego ya Ya, vamos a las sí, imágenes perfecto. Ujú. de las y los artesanos. Ya, entonces Muy comparte bien. ahora tuya. Pues voy a compartir pantalla. Le pedí a un colega artista muy amigo nuestro y coincide que es hermano de Lore Falconi, que es nuestra anfitriona, permiso para mostrar un portafolio de su obra. Fernando Falconi es un artista visual de Guayaquil. eh, Vive y trabaja en Guayaquil. Perdón, solo déjame bajar la mano que noto que la tengo todavía arriba. Espérame un segundín. Mm, ya. Eh, Uy, perdón. Ahí se ve el PDF, ¿verdad? Sí, Sí, ahora sí. ya, Ujú. perfecto. Y bueno, su obra es pictórica, pero tiene alguna información que Gabriel acaba de mostrar
en esta presentación sobre los planos, ¿no? Pero ya sentado a un objeto, bueno, en este caso pintura, pero sería como el objeto que él desarrolla, ¿no? También hemos, como les decíamos, intentado hacer ejemplos de varias de las disciplinas, entonces, bueno, este sería otro de nuestros ejemplos interdisciplinares. En todo caso, esta primera imagen, bueno, aquí hay que destacar que Fernando Falconi es un artista que también tuvo una formación en diseño, y lo cual se nota mucho en su portafolio, porque si se fijan en la tipografía, está como muy cuidada, ¿no? O sea, como la posición, como antes mencionaba Gabriela, la composición de la imagen, que básicamente es dónde decidir, o sea, cómo decidir dónde va cada elemento, está como muy cuidado. Entonces, si se fijan, el nombre del artista, que es Fernando Falconi, y la palabra portafolio, que es el documento que estamos viendo, está posicionado en un lugar específico donde hay un poquito más de fondo blanco, de tal manera que hace como un contrabalance a este mapa que está a la derecha. Y esta imagen me gusta mucho porque lo que hace es mostrar como el detalle de su práctica pictórica, que incluye también la técnica del collage. Aquí hay recortes de estas láminas que, bueno, no sé, tal vez muchos de nosotros, de nosotras, llegamos a usar en el colegio, que son estas láminas que se compraban, o mapas para aprender algún tema, ¿no? Entonces, bueno, eso está como muy metido en la obra. En todo caso, en esta propuesta es muy importante sentir la materialidad de la pintura, porque si bien tiene diferentes tipos de pintura, también tiene grafito, también tiene lápiz y también tiene estos recortes. Entonces, bueno, quería llamar un poco la atención sobre este tema. Esta imagen de aquí, en esta página de aquí, pasa algo que comentó Gabriela con los planos, con el plano general, que era este plano donde veíamos la carretera y una persona que estaba en la parte derecha, como con un chal rojo, pero aplicado, digamos, más a cómo mostrar la obra pictórica de Fernando, ¿no? Entonces, aquí vemos dos personas que están viendo los cuadros, y la escala de las personas nos permiten hacernos una idea de cuánto miden cada una de las obras. Porque si vemos en la página de la izquierda, tenemos una imagen muy clara de la obra, como muy neutra, con una luz como no tiene sombra. Fíjense que está como, se intenta respetar fielmente el color que se ha decidido poner en cada pintura, pero el de la derecha, si bien ya vemos las obras más de lejos, lo que sí nos permite ver es la escala, o sea, nos permite más o menos tener una sensación de si es un formato pequeño, mediano o muy grande, ¿no? Que en muchos de nuestros trabajos difiere como muchísimo, ¿no? Entonces, o cambia mucho, digamos, el precio, o cambia mucho como el tiempo de elaboración, inclusive el sentido, o si el cliente tiene ese espacio para poner una obra muy grande. Entonces, bueno, es información que finalmente creemos que sí es como muy valiosa de tomar en cuenta, ¿no? Eh, y ahora quería saltar a esta imagen de aquí. Esta imagen de aquí, esta página, está compuesta por dos imágenes, que también me parece muy interesante. Del lado izquierdo está la obra completa, que es una serie, digamos, como de estas plantas, de estos animales y de estas como herramientas, ¿no? O cuchillos. Y del lado derecho hay un detalle. Entonces, esto es muy importante porque en el catálogo, tanto digital como en papel o en impresión, si lo tienen, digamos, en sus stands, es muy valioso poder como pasar, digamos, de una imagen que tiene toda la obra a detalles que nosotros queremos como destacar, ¿no? Y ahí, en el caso de las imágenes que han compartido, pues veremos la textura del material, la textura de la lana, la textura de la arcilla o de la cerámica. Entonces sería como esta estrategia, pero es muy interesante ponerlas en paralelo porque te da como una doble perspectiva, o sea, se aprovecha una misma página para tener como diferente información relevante, ¿no? Y miren, por ejemplo, estas imágenes que vemos aquí, este es un formato pequeño, o sea, cada obra aquí en este caso tiene la medida. En algunas piezas también de ustedes tal vez puede ser muy importante incluir las medidas en su catálogo. Aquí pone que cada obra tiene 34 centímetros por 24, ¿no? Entonces es un poquito más grande que un papel A4.
Entonces, una serie, que cada una no es muy grande, ¿no? Porque hemos visto cuadros casi de 1 metro o más de 1 metro. Y la siguiente imagen es una de las piezas que vimos en la página anterior, pero en un detalle donde podemos identificar que, por ejemplo, este barquito es un recorte, ¿no? Y enfrente del barco hay como un tipo de malla que es como cauchosa, que le da más volumen y que la pintura, esta como estos especies de tentáculos que salen del ajo, también tienen volumen, no es una pintura que tiene como si fuera una especie de cristales dentro, ¿no? Además de que se ve la textura de la propia cartulina, ¿no? Entonces, claro, eso lo que hace es como complementar el trabajo porque aquí es mucho más difícil en el plano general de la serie, es mucho más difícil identificar esa materialidad que es muy importante para la obra. Entonces, bueno, eh, como último detalle, quería mostrarles, y también en la línea de Gaby, de que menos es más, o intentar ser como pulcros, también a veces son estilos, ¿no? De cómo mostrar nuestras cosas, pero en el caso de este portafolio, fíjense que todo está, o casi todo está en fondo blanco, que es neutro, ¿no? Excepto en algunos lugares donde hay gris, por ejemplo, en esta pantalla, para que haga como una especie de contraste, ¿no? Y también la letra, la tipografía, está como muy medida, no tiene dos tonos, ni siquiera colores, porque el blanco y el negro no se consideran colores, sino bueno, eso es como más teoría del color, pero en todo caso es negro y gris, lo cual hace que digamos, no te distraiga de lo importante que en este caso es cada una de las piezas pictóricas, ¿no? Entonces, bueno, queríamos compartir este trabajo de composición, digamos, de un portafolio, que es un portafolio de un artista visual, pero creo que nos enseña mucho también para diferentes tipos de técnicas y de productos, y que, bueno, que nos pudo, o que Fernando Falconi nos permitió compartir en este seminario. Cris, yo quería decir algo en relación a un comentario que está en el chat que dice, a mí me gusta mucho el maximalismo. Tengo entendido que regresó esa tendencia. Realmente sí tiene que ver, sobre todo, creo que sí, o sea, con gustos, porque finalmente también depende del gusto de quien produce y de quien, digamos, quiere adquirir alguna de estas piezas, pero pienso que tiene que ser también en función de que, valga la redundancia, funcione con la pieza que nosotros queremos mostrar, ¿no? Tanto, digamos, en la imagen digital o en el espacio expositivo de la tienda, del taller o del stand. Me parece que aquí hemos revisado como algunas pautas, entre esas, por ejemplo, que las superficies dependen mucho también de los colores, de texturas que finalmente le funcionen a la pieza artesanal o el producto artesanal que yo quiero exhibir o mostrar, ¿no? Entonces, si en todo caso mi pieza, no sé, tiene poca textura, tiene muy pocos colores, posiblemente sí no funcione bastante mejor que la superficie donde vaya a estar tenga mucha textura y muchos colores, ¿no? Porque justamente va a haber un contraste. Entonces, creo que depende también mucho de lo que les interese también mostrar y cómo les interese mostrar, ¿no? Muy bien, entonces, ya. Aquí también había un comentario en el chat que ya lo vamos a ir desarrollando, que dice una recomendación para los talleristas. En la presentación, usar fotos de objetos de artesanía para comprender mejor qué son estos planos referentes a la artesanía en vez de fotos de personas. Bueno, yo pienso que sí es importante también el tema de las fotografías con las personas porque nos ayudan, como les decía, a tener un poco la idea de la composición, incluso cuando son objetos o productos artesanales que son para vestir, también es necesario, digamos, tener este conocimiento, pero de todas maneras, yo estaba aprovechando mientras Chris estaba hablando, estaba incluyendo en la presentación, en ciertas fotografías que ustedes enviaron, identificar cuáles son los planos, ¿ya? Para que ustedes puedan tenerlos también más claros, ¿ya? Entonces, bueno, Cris, no sé si yo voy compartiendo ya la presentación y vamos comentando, ¿ya? Yo quería, antes de introducir la presentación, sí quería como Eh, quería marcar que, bueno, para nosotros primero ver como un paneo general de sus piezas ha sido muy valioso, y creo que esta parte donde
vamos a mostrar las piezas que ya están en el chat, pero digamos como comentarlas un poco, me parece una estrategia pedagógica muy interesante porque posiblemente muchas y muchos de ustedes se conocen ya tal vez de ferias, de haber estado en el CIDAP o de haber estado en algún premio de artesanía y me parece interesante ese gesto de compartir y conocer o estar presente, digamos, como en este colectivo de personas que respetan y te, digamos, como valoran el trabajo, porque hay como muchísimas cosas en común, ¿no? Y lo otro que iba a decir es que los comentarios que vamos a hacer, tanto Gaby como yo, son siempre constructivos, ¿no? O sea, no se sientan un poco como como dicen, en el spot o con el foco ahí. No vamos a hacer comentarios como para marcar si algo está incorrecto, ¿no? Sino más bien, tal vez dar una sugerencia de cómo puede destacar algo más, ¿no? Entonces, sí, esto antes de empezar a revisar las fotos y creo que era como importante. Listo. Bueno, entonces también quería decirles que dentro de esta presentación nosotros hemos incluido los nombres de las personas que compartieron las fotografías y un poco también la información que nos compartieron, ¿no? Que tiene que ver con el lugar de donde son, a veces también información en relación a los materiales. Y eso también nos quedaba, digamos, como unas dudas, o sea, bueno, surgieron dudas mientras hacíamos la presentación y era que también algunos objetos, bueno, algunas fotografías de objetos que nos compartían no tenían más información, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta imagen de aquí, no recuerdo muy bien si es que nos decían en qué material estaba, pero yo intuyo que es en madera, ¿no? Entonces, nos parece importante que la información que se vaya a incluir en una fotografía que vaya a circular, digamos, por redes, que se vaya a compartir en un catálogo, sí tendría que tener la información de los materiales y de, digamos, las dimensiones también, ¿no? En ciertos casos me parece, como ya lo dijo Cristian, las dimensiones suelen ser muy importantes también para poder, digamos, pensarse cómo puede funcionar ese objeto dentro de los espacios, digamos, de todos, ¿no? Entonces aquí yo quiero rescatar también mucho la fotografía, digamos, en relación al, al fondo, digamos, es un fondo que lo que hace es resaltar mucho la imagen de los objetos. También me parece interesante que los objetos están, digamos, como ordenados, un orden que, digamos, funciona también para poder ver, no sé, los detalles de los objetos, digamos, los dibujos que tiene, las ilustraciones, las letras. Entonces me parece que es importante la manera en la que ha sido tomada esta fotografía. Lo único que sí yo cuidaría un poquito es que hay ciertos elementos que salen, por ejemplo, no sé si ustedes pueden ver el cursor aquí, pero los costados se deja ver un poquito lo que está atrás de este fondo, ¿no? Que con esos detalles hay que tener un poquito de cuidado para que no, digamos, no alteren la imagen, ¿sí? Entonces me parece que está bastante bien esta fotografía y bueno, Eda Mendoza, eh, gracias por compartir esta imagen. Yo quería hacer un comentario sobre esta también, que en algunos casos puede funcionar. Vamos a ver dentro de un par de imágenes otra, eh, y a diferencia de esta, que también tiene un fondo blanco, lo que se ha usado es algo que se llama un infinito, ¿no? Que básicamente un infinito puede hacerse de una cartulina, o sea, de un pliego de cartulina blanca, de papelería, nada costoso, y básicamente es donde está la esquina y donde está esta línea que corta, digamos, la taza y, perdón, el jarro y el servilletero, eso no se dé, ¿no? Entonces, básicamente es poner la cartulina, o sea, usar la pared y una mesa y poner la cartulina de tal manera que haga como una especie de onda redonda, o sea, como una especie de circunferencia, de tal manera que cuando tomas la foto ahí no hay una línea que cruza, aquí hay dos líneas, ¿no? Una que va de lado a lado y una diagonal chiquita que posiblemente es el final de la mesa o si este es el suelo, posiblemente es una baldosa. Entonces, bueno, eso se puede evitar con esta estrategia, ¿no? Hay personas que hacen lo mismo pero con tela y ahí hay que tener cuidado porque algunas telas fácilmente se ven arrugadas o se generan como unas ondas y por el tipo dependiendo de la luz que haya, se ven como un poco de sombras, ¿no? Entonces, bueno,
Si los objetos no son muy grandes, normalmente con un pliego de cartulina suele funcionar bien, que en este caso sí un pliego hubiera sido bastante útil, ¿no? Y luego otro detalle que es, digamos, que puede servir, en el caso de las personas que toman fotos con su celular, y bueno, como ven, cada vez los celulares van evolucionando y hay celulares que tienen tres lentes, ¿no? Por ejemplo, el mío, no sé si lo puedo mostrar aquí, pero el mío tiene tres lentes. Cada lente tiene, digamos, como una, un ángulo diferente. Hay un lente que es tele, que básicamente es para tomar fotos muy cercanas. Hay el normal, que es el que viene por defecto, y hay uno que es gran angular. Normalmente para este tipo de imágenes, como el 90% de imágenes, no se recomienda que usen el gran angular, que es el lente que usamos para fotografiar, digamos, como espacios amplios o cuando hay muchas personas en un espacio y no te entran todos, ¿no? Haces como, mueves la pantalla y haces como ese zoom para que todos entren. Ese lente deforma. O sea, si ustedes se fijan, no sé si alguna vez han conversado con personas cercanas suyas, pero las personas que están como en los costados se ven más anchas porque el lente tiene una deformación. Entonces, si uno toma productos con ese lente, también se deforman, ¿no? Entonces, Eso ahí lo justo ideal. comentó Ruth en la El clase del otro día. día 2. Ah, ya, perfecto. Yo no estuve en la clase de Ruth, pero bueno, eso también quería como que tomen en cuenta. Y lo último que iba a comentar con los lentes del celular, hay millones de modelos de celular, ¿no? Pero en ciertos celulares hay un lente que tiene más resolución que otros. Por ejemplo, el mío es un iPhone y sé que el lente que viene por defecto, o sea, el que no es ni gran angular ni tele, ese tiene más resolución, o sea, toma fotos que se pueden ampliar más que los otros dos lentes. Entonces, ya si van a usar su celular como una estrategia creativa, como más profesional, sí les recomiendo como fijarse en las especificaciones o tal vez ver la página web del modelo, que suelen venir como esos detalles o ver algún tutorial o más como un review o una de estas opiniones sobre su teléfono para que lo conozcan más en detalle, ¿no? Hay teléfonos que tienen una opción profesional que se llama RAW, que básicamente es una foto sin compresión, que permite trabajar mejor las luces y los oscuros, inclusive en el mismo celular, ¿no? La capacidad de editar si te quedó muy oscura la foto, pero sin que se dañen los colores. Entonces, bueno, ahí hay como algunas posibilidades que se pueden también ir explorando, ¿no? Eso, Gaby. Ya. Perdón, no podía sacarle el miedo. Bueno, vamos a ir pasando algunas imágenes. Yo quería mostrarles también, por ejemplo, eso que comentaba Cristian del infinito, ¿no? Aquí lo he utilizado bastante bien. La compañera o el compañero que nos compartió esta fotografía, em, que es, bueno, digamos que el emprendimiento, la empresa se llama Mamiya Design y estos los compartieron desde Chile. Entonces aquí hay una cosa que yo sí quisiera puntualizar y es, por ejemplo, que a mí me queda un poco la duda, pero como digamos como un espectador muy ajeno, es cuál es el objeto que yo quiero resaltar aquí, ¿no? Entonces, parecería que pudiera ser todo parte, digamos, de un mismo objeto, pero también algo que pudiera haber sido, digamos, puesto sobre esta base de madera, que pueden ser, que es este tejido. Entonces, a mí me quedaba un poco la duda cuando vi esta fotografía, que me parece que está bastante bien lograda, pero sí me quedó la duda de cuál es el objeto, si es todo el objeto, digamos, el producto, o es el tejido, o mejor dicho, o el tejido solamente y la madera es una base. Entonces, en eso de ahí también habría que poder especificar o intentar contar con la imagen o con una composición fotográfica o poner, digamos, no solamente una fotografía, sino algunas, para entender, digamos, de qué se trata finalmente el producto, ¿ya? Eh, luego, bueno, Sí, tenemos acá, no sé si solo tú por quieres comentar. complementar, Gaby, nos acaban de escribir en el Priscila, Inés, en el chat, que la madera es la base, ¿no? Pero bueno, Ujú. comentar que la madera funciona muy bien con la pieza, que es una corona, ¿no? Porque está muy bien integrada.
por cromática, por material, entonces creo que es una muy buena decisión para darle el volumen, ¿no? Pero como dice Gaby, tal vez varias imágenes podrían funcionar muy bien en este producto. Muy bien. Bueno, acá tenemos, aquí incluso podríamos ver algo de lo que hablábamos de los planos, ¿no? En este caso, la fotografía que tenemos del lado izquierdo vendría a ser como un plano más general, ¿ya? Porque nos permite ver algunos de los objetos dentro de este stand, dentro de este espacio y con estas repisas. Nos permite ver incluso las dimensiones que pueden tener los objetos, ¿no? Me parece que es interesante también digamos, de cómo se ha dispuesto el material dentro del stand. Por un lado, el mantel, que es de un color, digamos, que lo que hace es también resaltar los objetos. Me parece que también es interesante cómo los objetos también están separados o clasificados también por los tamaños y las funciones que tienen cada uno, ¿no? Eso es algo que a mí me gusta también mucho ver cuando me acerco, digamos, a una tienda, a un stand donde están vendiendo algunos productos, ver el orden, ¿no? Porque a veces cuando las cosas están como muy entreveradas, uno es como que se pierde un poco en la función que tiene cada uno de estos objetos. Y por el otro lado tenemos en el lado derecho una imagen que viene a ser un poco más de un plano detalle, ¿ya? Porque aquí me parece interesante cómo, por ejemplo, se ve que es un lápiz, ¿ya? Porque alcanzamos a ver la punta del lápiz y eso es muy importante en la fotografía. Si en el caso de que hubiera sido la misma foto, pero se hubiera cortado la punta del lápiz, posiblemente no tuviéramos mucha idea de qué se trata, ¿ya? Entonces, en este caso podemos darnos cuenta de que son unos accesorios, unos elementos que se ponen para decorar los lápices. Entonces, me parece que eso, esa fotografía, digamos, sí logra también comunicarnos de qué se trata. E incluso si yo tengo, digamos, puesto en un stand, más allá de la fotografía, ¿no? Pero si yo lo tengo puesto en un stand y tengo estos elementos puestos en el lápiz, ahí también obviamente voy a tener, digamos, como una mayor claridad de para qué es este elemento, ¿no? Que si yo lo tuviera solamente aparte y que a lo mejor me tocaría como estar explicando todo el rato para qué, cuál es la función que tiene este elemento. Cris, no sé si tú querías comentar sobre esto, yo les puedo poner el video. Sí, yo quería, bueno, esto nos lo envió Artesanías Flavia, si no me equivoco, o lo envió al grupo y me pareció interesante porque estaba digamos, en resonancia de lo que vimos ayer del mobiliario. Eh, ahora, ya, aquí está el video que nos compartió, no sé si todos lo pudieron ver, pero es un dispositivo portátil, parecería estar hecho de una madera tipo pino, que es una madera bastante liviana en piezas y lo que arma es como una especie de repisa que justo toma en cuenta algo que ayer comentábamos, que son los niveles, ¿no? Las repisas son del mismo tamaño, lo que pasa es que son como escaleras, entonces eso ayuda a que los productos puedan verse en diferentes, digamos, como posición vertical y horizontal. A mí personalmente me pareció una solución muy práctica que creo que, digamos, sin el ánimo de copiarlo, ¿no? Pero sí como puede inspirarnos a hacer algo parecido, pero con las medidas que tiene nuestro propio producto, ¿no? Porque este está como diseñado para algo posiblemente que tiene entre 5 y 10 centímetros máximo de alto, pero puede ser que nosotros tengamos algo más pequeño o algo más grande, ¿no? Pero el sistema en sí me parece que funciona muy bien. Entonces, bueno, eso solo quería Dispositivo. destacar este, Es- este sistema, ¿no? Que nos compartieron en el grupo. Y creo que no se reproduce completo, no sé por qué, pero bueno, Sí, esperemos que ahí sí, se al pueda. final, ahí no sé por qué se para, pero al final la persona lo que hace es poner un rótulo que tiene una imagen, ¿no? Y ahí indica en portugués que se puede poner el logo de tu emprendimiento o de tu marca. Ahora sí, ahora sí, hasta el final. Y se nota que es un elemento que no es muy pesado, ¿no? Pero eso es por el tipo de madera. Entonces, ahí, bueno, hay que ir probando, pero en todo caso nos pareció una buena sugerencia. En el chat preguntan si vamos a revisar todas.
Hicimos un PDF La con idea sí. una presentación con todas las que nos enviaron hasta antes de empezar el taller, porque han llegado unas después de las 3. Yo le decía a Gaby que en las primeras es natural que nos detengamos más, porque nos sirven de ejemplo para cosas y situaciones que ya se van a repetir en las posteriores, ¿no? Entonces, no se preocupen, no, tampoco sientan que en las primeras hablamos más, sino que, por ejemplo, el tema del fondo, del infinito, de los detalles, ya no lo vamos a decir en todas las demás porque ya digamos, son conceptos en líneas generales, ¿no? Luego ya nos centramos más en cada una de las imágenes, pero sí, el plan es mirar todas las que llegaron hasta 10 minutos antes de las 3 hora de Ecuador. Ok. Bueno, aquí también tenemos esto que nos compartió Margaret. Nos pareció también bastante interesante. Ella nos mandó 3 fotografías. Y es interesante porque en estas 3 fotografías hay diferentes planos de diferentes objetos. Y es como tener una variedad de imágenes, pero también una variedad, digamos, de productos que finalmente realiza, ¿no? Produce. Entonces, en este caso, nos parece interesante que en la fotografía de en medio tenemos una fotografía que tiene que ver más con un primer plano, ya que es un plano, digamos, más que un primer plano, un plano entero o casi entero de la fotografía. Y aquí yo sí quiero recalcar algo en relación a la fotografía, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, está el objeto, digamos, tendido. Me parece interesante también que tenga estas fichas que, bueno, no se alcanzan a ver muy bien intuyo que tiene que ver con las personas que han realizado estos telares, pero en todo caso, en relación a la fotografía, aquí hay algo que ha sucedido y que yo sí les recomiendo porque ya hemos visto en otras fotografías que intenten que no suceda y es que la fotografía, digamos, el objeto, la imagen del objeto se corta, ¿no? Entonces aquí no podemos tener como por ejemplo del lado derecho esa parte de la esquina del objeto, ¿ya? A lo mejor, imagínense, hay como un detalle en esa esquina que es muy importante, que ha sido como, digamos, muy elaborado y digamos, la manera en la que tomamos la fotografía ha cortado la imagen. Entonces, bueno, yo también soy profesora en la universidad y yo a mis estudiantes siempre les resalto esto, ¿no? Y les digo, cuando ustedes vayan a tomar una fotografía de un objeto o de una persona, intenten que salga todo, a menos obviamente de que, digamos, sea otro tipo de plano, porque por ejemplo el plano de detalle si va directamente a un detalle y ahí ya no sale la totalidad. Pero si en este caso yo voy a mostrar, digamos, un tapete, un telar entero, sí es necesario que salga entero el objeto, ¿ya? También me parece interesante las otras fotografías porque muestran un poco cómo están distribuidos en el espacio, cómo decide cómo organizarlos. Hay una cosa que, bueno, en el tema del material textil, de los productos textiles, siempre es mejor que se estén exhibiendo, ¿no? Pienso que, por ejemplo, estos telares que van a la pared deberían ir colgados a la pared. Pienso que las que son alfombras, ahí hay un detalle, ¿no? A veces van una encima de la otra, pero también pudieran funcionar para la exhibición en las paredes, ¿ya? O a veces también en un colgante o algo que nos permita, digamos, también poder ver las dimensiones y los colores de estas alfombras, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los chales, me parece muy buena idea lo del uso de los armadores. Realmente es algo muy común, pero es bastante, digamos, funcional, porque nos permite también tener una idea de una forma muy sencilla, pero también muy buena, o sea, muy referencial, saber cómo y qué tamaño tienen estos chales. Yo no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez, pero en algún momento yo vi la forma y la textura de un chal y dije, me encantó, y me lo llevo. Entonces yo había imaginado en mi cabeza, porque ni siquiera es que me lo puse, sino que lo compré, lo guardé, y en mi cabeza ya me estaba imaginando cómo me lo iba a poner. Y cuando o sea, lo saco de la funda, me doy cuenta de que era algo más pequeño, que era como una bufanda más que como un chal. Entonces, digamos que no le pasa eso a todo el mundo, a lo mejor yo estaba también un poco despistada, pero pienso que cuando vemos el objeto siendo utilizado o haciendo, digamos, como este efecto lo mejor que se pueda, sí nos da como más claridad del objeto que estamos adquiriendo, ¿no? Eh, Aquí con esta imagen me parece que también es muy interesante
analizar el plano, por ejemplo, del el plano entero. Aquí le puse primer entero, pero es plano entero. Porque aquí vemos, digamos, la totalidad del objeto, ¿verdad? En este caso es una escultura que está hecha de metal, si no me equivoco, ¿ya? Aquí la única consideración que yo tomaría, me parece que está muy bien incluso, digamos, el plano, que está muy bien el ángulo de la fotografía, el fondo me parece que juega también bastante bien, es bastante atractiva la imagen, es que yo no tengo tanta claridad de las dimensiones que tiene ese objeto, ¿ya? Entonces, ahí es cuando hablamos un poco de estos planos o de estos otros objetos que se pueden introducir dentro de la imagen fotográfica para poder dar una referencia, ¿no? Eso en el caso de una imagen que pudiéramos compartirla, ¿no? En las redes sociales o, digamos, en los medios por los que nosotros también promocionamos y compartimos nuestro trabajo, pero pienso que, por ejemplo, para un stand quedaría muy bien también así, ¿ya? En el caso de acá, aquí tenemos, bueno, como un primer plano, me parece, también de esas tazas, estos recipientes, ¿no? Me parece que ha sido interesante el juego que ha hecho Alicia al ponerles varios bueno, este fondo que está con diferentes telas, que tienen diferentes texturas, ¿no? Parecería que la tela azul es un poco, bueno, no tiene tanto brillo como la fucsia que está del otro lado. Y eso a mí me parece que nos puede dar como una idea y bueno, como una prueba, ¿no? De con qué fondos podría quedar mejor. No sé, Alicia, si finalmente se decidió por uno de los dos, pero digamos, en mi conocimiento y también mi experiencia, me parecería que, por ejemplo, pudiera funcionar también el color fucsia, siempre y cuando no esté tan arrugado, porque eso le da demasiada textura a, digamos, la imagen, que ya además tiene un brillo, que ya además tiene una textura. Entonces, las imágenes que están del lado derecho me parece que también funcionan bastante bien. Aquí me parece que las formas son un poquito más, están un poquito más definidas justamente por el fondo que hay, ¿no? Lo que sucede con el lado derecho es que no se ve tanto ese brillo, ¿ya? Que pueden tener las imágenes que posiblemente estén bruñidas o, bueno, están muy bien pulidas, ¿no? Eso me parece que son detalles a tomar en cuenta. Cris, no sé si quieres comentar algo aquí. No solo en esta, pero en una anterior, no sé si podemos volver solo un ratito a la escultura metálica. Solo quería que nos fijemos en un detalle que me gustó mucho, que también están en algunas de sus piezas, pero esta en concreto, Roloarte, tiene una etiqueta personalizada y creo que Ujú. eso habla un poquito de lo que ayer lo mencionamos, que hay ciertos elementos diferenciales que hacen un añadido, digamos, a sus piezas, ¿no? Y en este caso, esta que se ve que es un cordoncito como, además, como muy bien cuidado, la etiqueta como bien recortada, ¿no? Pensaría que es muy valiosa y que lo vamos en la foto que nos quedamos, Gaby. También me parece como que es interesante de destacar como, eh, digamos, como el empaque, ¿no? Que era algo que pusimos ayer en unas fotos de las de México, ¿no? Pensemos, o sea, pensar cómo que esté, bueno, aquí está muy claro, ¿no? Como el contacto, ¿no? Tiene página web, tiene redes sociales, tiene número de teléfono, está integrado, digamos, como en el empaque general. También tal vez se puede pensar si en algunos casos es bueno que se vea frontalmente o está en la parte de atrás, pero en todo caso, en este caso lo veo como bastante bien, ¿no? Esto es como una foto de feria. Si se fijan, aquí pasa un poco lo que habíamos dicho del enfoque-desenfoque. La foto no es tan en detalle, pero sí la cámara que hemos usado, el plano del fondo ya no nos lo muestra con la misma claridad que el primer plano. En todo caso, por ejemplo, las fotos, digamos, los productos que están en la parte de atrás, que en este caso también es arriba, ya están como un poco más desenfocadas. Para mí, la foto igual sí funciona porque no está mostrando pieza a pieza, digamos, como las características específicas. Funciona más como una imagen para ver
un paneo de los productos. Pero en todo caso, yo sí pienso que esto debería ser complementado con imágenes individuales de cada uno de los aretes, en el caso del primer plano, ¿no? Porque inclusive no nos permite ver a los que están atrás, después de la primera fila, ya no los vemos, realmente solo vemos como la parte donde va a las orejas, pero ya no podemos ver las piezas, ¿no? Entonces, bueno, eso como O línea sea, general. eso me parece interesante, digamos, en relación a una fotografía que vaya a ser compartida, digamos, por un medio digital, ¿no? Pero en cuanto a, digamos, el material que es como un cartón, como una pancacoa, ¿no? Que se ha plegado para hacer este soporte de los aretes, me parece bastante eficiente y un recurso, digamos, como muy accesible también, ¿no? Entonces, a mí me parece que en el caso, digamos, de estar presencialmente en el stand, con estas maneras de mostrar, tal como lo vemos aquí en la foto, nos parece que está bastante bien, ¿no? Hay una cosa que, bueno, que sí es verdad también que puede pasar, y no solamente en este caso, sino en muchos otros, con diversos objetos, es que a veces tenemos tanto que hay unas cosas que se quedan más atrás, ¿no? Entonces, también por otro lado, también depende de cada uno, ¿no? Pero pienso que cuando se acerca a alguien, cuando el público se acerca a ver los objetos, y hay mucho, a veces manipula mucho los objetos y esto también puede hacer que se dañen un poco. Entonces, podría ser interesante también tener una selección y si a alguien le interesa algo más, que yo creo que eso suele pasar mucho, ¿no? Que a alguien le interesa algo y de repente no está todo, yo como, digamos, persona que está promocionando y vendiendo este producto, puedo decir, yo tengo también, aparte acá tengo otras cosas y puedo sacar y mostrar, ¿no? Pero sí me parece interesante y rescatar muchísimo la manera en la que se han puesto, se han, digamos, instalado los objetos juntos con estos soportes dentro de este espacio. Chris, no sé si quieres comentar aquí. Sí, esta imagen la comentamos un poco con Gaby, nos parece muy buena, ¿no? Es una imagen que tiene como mucha conciencia del objeto, porque si se fijan, bueno, primero juega con el plano detalle y aquí sí pasa nuevamente lo del enfoque-desenfoque, pero creo que está como, yo le ponía antes un comentario en el chat, para mí lo importante, o sea, este es digamos, una materia de estudio que no creo que uno pueda decir siempre, o sea, como unas reglas, ¿no? Siempre hay que sacarlo así o siempre hay que sacarlo de esta otra manera, sino que para mí lo importante es como que nos quede la idea de que si tomamos una foto, tengamos conciencia y decisión de por qué lo hicimos de esta manera, ¿no? ¿Por qué usamos un vertical? ¿Por qué usamos un plano horizontal? ¿Por qué tomamos cerca? ¿Por qué tomamos lejos? Solo con hacernos esas preguntas, normalmente ya las fotos y la disposición de nuestros productos mejoran, porque muchas veces por la velocidad, porque hay que montar el stand rápido, porque ya hay que empezar la feria, lo ponemos todo como intuitivamente, que normalmente no está mal, o sea, la intuición es muy importante en nuestro día a día, pero también a veces es muy importante hacernos preguntas de, pero ¿por qué quedó así? ¿No? ¿Por qué puse 10 en lugar de 5? ¿Porque creo que se ven mejor 10 o porque necesito ponerlo todo? Entonces ya solo con esas preguntas decidimos, ¿no? Y mucho de esto sí tiene que ver con la decisión. Entonces, en esta foto veo mucho de esa decisión. Veo que, digamos, la copa no está plana, sino que está hacia atrás, con lo cual una partecita va a quedar desenfocada. Se ve el mate, pienso yo que es mate, no sé, Natasha, sí, creo que estás por ahí, si nos escribes, si no lo es, pero, y está, digamos, con la otra pieza con la que se absorbe el fieltro que es gris, es neutro también, entonces permite que el brillo del material destaque, ¿no? Entonces, bueno, en líneas generales nos parece que esta foto puede inspirar a muchos otros artesanos para, digamos, jugar creativamente con la composición, ¿no? Posiblemente, y eso también nos lo podrá poner Natasha, parecería estar tomada con una cámara que ya tiene cierto control, o si es un celular, por lo menos con un celular que tiene algunas opciones ya de manipulación, digamos, de los lentes o tal cual. Inclusive la resolución se ve bastante bien, el detalle. Entonces, bueno, son ahí diferenciales que se pueden tomar en cuenta. Sí, justamente Natasha dice que es un celular de alta gama. Entonces, sí,
pienso que a este punto también, yo sé que puede ser complicado a veces adquirir una herramienta tecnológica que normalmente son caras, que a veces no están mucho a nuestro alcance, pero sí hay que pensar que a la larga puede ser también una inversión, ¿no? A veces no necesariamente, y esto, bueno, algunos estarán en desacuerdo, no necesariamente comprarse la gran cámara fotográfica, sino un celular que te permita tener una buena resolución de las imágenes y que te permita también, digamos, grabar unas imágenes en movimiento que puedas compartir, ¿no? Entonces yo no lo vería tanto como una novelería de adquirir el teléfono de última, el que está, digamos, de última moda, lo que sea, sino adquirirlo sobre todo para poder utilizarlo para poder, digamos, generar este material que yo voy a compartir sobre mi trabajo. Entonces, yo lo vería también hasta cierto punto como una inversión, así como uno invierte, digamos, en unos materiales con los que va a producir también, digamos, el invertir en una herramienta que te permita compartir tu producto, digamos, a través de unas imágenes, me parece que también es muy importante, ¿no? Sí, Gaby, solo voy a responder una pregunta que estaba, volvamos a la imagen. Mónica pregunta si puedo explicar nuevamente lo de el enfoque y desenfoque, y esta Ujú. nos ayuda a ilustrar como mucho eso. Mónica, si te fijas en el fondo, la parte del fondo del fieltro está desenfocado y la bombilla y el mate está muy enfocado. Y notamos eso porque podemos reconocer cada hierbita, pero en la parte de atrás está un poquito difuminado. En ciertos productos, eso nos ayuda porque muchas veces el fondo no es tan importante como el primer plano. Entonces, la idea es como tomar un poco conciencia de con nuestra cámara o con nuestro celular en qué momento se da ese efecto, ¿no? Y tomar conciencia o aprender, digamos, a usarlo a nuestro favor. Esto posiblemente, si se fijan, esta imagen está tomada, bueno, la pueden probar con su celular, pero no está tomado en el plano que les decía yo, gran angular, no, no es una imagen que usa un plano general, porque además el gran angular no permite desenfoques. Normalmente cuando usas ese lente, todo queda enfocado, pero todo queda más pequeño. El desenfoque se da más bien cuando uno usa el lente tele, que es el que hace más detalle. Entonces, estas dos, digamos, dinámicas, yo les sugiero que prueben después de la clase o mañana con su celular a tomar diferentes fotos con diferentes zooms, o sea, con mucho zoom, con un zoom medio y con poco zoom del mismo objeto. Y comparen las fotos entre ellas para que puedan ver cómo se deforma, cómo sale el desenfoque, cómo sale la calidad, etcétera. Y lo último que iba a decir sobre el vertical y el horizontal es que si esta imagen la vamos a mandar por WhatsApp o por celular, este formato así vertical es útil porque normalmente usamos el celular de esta manera, ¿no? O sea, bueno, el celular se puede mover de las dos, pero si se fijan, por ejemplo, a Instagram, uno hace scroll de arriba hacia abajo y eso tiene un sentido, entonces las imágenes que van en vertical funcionan mejor, ¿no? Por lo menos en Instagram, que es, digamos, el lugar en este momento como donde más imágenes se comparten, ¿no? Entonces, bueno, eso era como para que lo tengamos en cuenta también. Ok. Bueno, sí vamos a ir un poquito más rápido porque no Sí, vamos sí, ni sí, por siquiera por favor. la mitad de la presentación. Bueno, en este caso, Pablo nos compartió estas máscaras. Intuyo, bueno, también por lo que nos comentaba, están hechas con cartón. Eh, Aquí algo que nosotros identificamos con Cristian, por ejemplo, y que él lo dijo al inicio, tiene que ver con el fondo, ¿no? Con este infinito, que en el caso de estas imágenes que tienen, de esos objetos que tienen bastante textura, digamos, pudiera ser mejor que el fondo no tuviera tanta textura. Entonces, en este caso, el fondo que eligió Pablo es un fondo de una tela también satinada que tiene este brillo. Y algo que decía Cristian al inicio también eran estas arrugas que podía tener la tela, ¿no? Dependiendo de la tela, hay telas que son un poquito más flexibles y que no se arrugan tanto. Pensaría que pudiera funcionar mejor, ¿ya? En este caso, lo que yo sí rescato aquí es que Pablo ha intentado hacer también una composición en relación, digamos, a los colores, ¿no? Porque las máscaras son de color azul y el fondo es como un poco dorado entre amarillo, ¿no? Entonces me parece que ese contraste también puede funcionar, ese contraste de colores. En el caso de acá, de Daisy Dijur, eh, que nos compartieron estas imágenes desde Colombia,
Me parece interesante, por ejemplo, bueno, este macramé, el color también de la fibra. Me parece interesante también cómo se mezclan, digamos, ya en sí el objeto es bastante interesante. En este caso, el fondo, digamos, funciona y funciona bastante bien. La única recomendación que yo daría sería no pegarla tanto a la pared, sino mantenerla un poquito más lejos, ¿ya? Porque ese juego a veces también de fondo y figura nos ayudan bastante a entender también, digamos, las dimensiones y los materiales de estos objetos. Entonces, en este caso, me parece que ese sería un poquito el único comentario. Me parece también chévere que tenga un logo, me parece muy interesante que tenga un logo con unas imágenes y un eslogan, ¿no? La magia de hacer nudos, que tiene que ver mucho finalmente con la técnica del macramé. Entonces, aquí también, digamos, dejamos como esta recomendación. En el caso acá de Johanna, me parece que este, por ejemplo, vendría a ser un plano detalle también. En este caso ocurre un poco eso que comentaba Cristian, ¿no? Que queda unas partes del objeto enfocado y otras partes desenfocado. Eso también, digamos, hace interesante la imagen. Lo único que yo sí quisiera como recomendar aquí, porque finalmente esto es una prueba, ¿no? Yo pienso que ustedes pueden seguir explorando y trabajando estas composiciones fotográficas, es que en este caso el objeto que nosotros queremos, digamos, compartir, socializar, comercializar, es el objeto que está dentro de la caja, ¿no? Entonces, en este caso, la fotografía que tiene este efecto de desenfoque, sí ha tomado un poquito más de la mitad del objeto que nosotros queremos comercializar, lo ha desenfocado. Y por otro lado, lo que se ha enfocado más es el contenedor, ya que es esta caja, ¿no? Que la caja, digamos, me parece que también está muy linda, pero no es el objeto que nosotros queremos comercializar, sino lo que está dentro de la caja. Entonces, en este sentido, me parece que habría que seguir probando, digamos, con la fotografía. Me parece que el ángulo, el plano está bastante bien, pero hay que tomar en cuenta que no se desenfoque tanto el objeto particularmente que nosotros queremos comercializar, ¿ya? Eh, por acá tenemos este collar y estos aretes que también no, a mí me sorprendieron muchísimo. Entendía que estaban hechos como una especie de mate, ¿ya? Mate tallado, me parece muy, o sea, yo puedo como viendo este objeto, digamos, digital, o sea, de una manera, a través de un medio digital, yo puedo como reconocer mucho la textura, o sea, sí me produce como bastante interés. Pienso que aquí ha intentado el compañero o la compañera que nos compartió esta imagen trabajar con la idea del fondo, que fue muy importante, ¿no? Porque no es lo mismo si, por ejemplo, hubiera tomado la fotografía de este collar y de estos aretes directamente sobre la madera, ¿sí? Porque los tonos de la madera y los tonos del mate son similares y eso pudiera haber confundido un poco. Me parece interesante que consiguió poner, digamos, un soporte, un fondo blanco o un poco más claro, que finalmente lo que hace es un contraste. Aquí mi única recomendación sería que ese fondo fuera un poquito más extenso, que no me dejara ver tanto la madera, al menos solamente, digamos, en este tipo de fotografía, ¿no? Que es específicamente del collar y de estos aretes. Cris, no sé si quieres comentar desde ahora tú. Sí, bueno, esta foto a mí me parece interesante porque se ha buscado que esté la pieza sobre un fondo neutro, lo cual creo que funciona muy bien. Aquí tal vez mi única sugerencia es tomar conciencia de dónde viene la luz, ¿no? Si nos fijamos bien, la parte de arriba de la foto está más clarita y la parte de arriba debería corresponder a la parte trasera de la pieza. Entonces, como que si yo puse el plato sobre la mesa, lo estoy enfocando desde en contraposición desde donde estoy tomando la foto. Eso sí está muy bien, es, digamos, en la teoría de la iluminación, que no entramos en detalle en eso, pero muchas veces se usa una iluminación de tres puntos. Hay una iluminación, digamos, pensemos en mi rostro o en mi busto, ¿no? Hay una iluminación que es, digamos, que se llama difusa, que es, digamos, como no es puntual, sino que lo que hace es rellenar todo el espacio de luz. Luego hay una iluminación de contraste y luego una iluminación trasera para remarcar el borde. En este caso la iluminación trasera funciona porque sí remarca, digamos, el borde, pero
descuida un poco la iluminación frontal. Entonces, lo que yo sugeriría aquí es probar esta misma imagen, pero con un foco que esté junto a mí, o si yo fuera quien toma la foto, para que también tenga una iluminación más frontal, ¿no? Y notamos que eso no está porque la sombra, digamos, hay un poco, o sea, la parte de abajo, que es lo que estaría más cerca de la cámara, está más oscuro que la parte de arriba. De todas maneras, pienso que el ejercicio está muy valioso porque ponerlo, digamos, como ya en un fondo, ir probando cómo se ve, si se ve en plano, si se ve un poco en perspectiva, ya es un muy buen ejercicio. Entonces, lo que sugeriría es probar con más luces, que pueden ser luces, digamos, bombillos normales, o a veces, si la pieza es pequeña, se puede también usar el flash del celular, o sea, coger como unos dos celulares del hermano, de mi mami, de quien fuere, y intentar iluminar. En este caso, como la pieza no es tan grande, creo que podría ser suficiente. Si no, pues ya habría que buscar como un punto de luz más fuerte, pero en líneas generales sería mi recomendación. Y me parece también bastante interesante que en este caso, digamos, este plato, esta especie como de bandeja, le hayan incluido estos elementos, estas frutas, porque de esa manera nosotros podemos tener una imagen del tamaño que tiene este objeto, ¿ya? Aquí yo quisiera también resaltar, bueno, la compañera que nos compartió estas imágenes nos comentaba que había hecho ya el portafolio de acuerdo a las pautas que nos dio Ruth hace unos días en esta plataforma Canva. Me parece que quedó muy bien, digamos que las fotografías que ya tienen sobre los objetos están bastante bien hechas. Me parece muy interesante que cada una vaya, digamos, con el nombre del objeto, pero también con las medidas. Esto me parece que es fundamental, ¿no? Algo que, por ejemplo, no se ve en cada una de estas descripciones de cada objeto es la materialidad, pero en la parte de arriba da como una información general, ¿no? Porque nos dice oficio, piedra y cantería, materiales usados, mármol y travertinos, bueno, aquí se me corta la imagen, dice mármol rojo, negro, plomo, habano y blanco. Entonces, aquí ya nos da la información general y finalmente, digamos, es para todo lo que está dentro o, bueno, o en la mayor cantidad de objetos que se comparten dentro del portafolio. Me parece interesante que se incluya, digamos, el teléfono, que se incluya digamos, el nombre del perfil con el que está en las redes sociales, porque finalmente sí es verdad, tenemos el catálogo de unos objetos, pero hay la posibilidad, y esto ocurre normalmente, hay más productos que no se comercializan, digamos, en un portafolio, en un solo portafolio, porque a veces son como portafolios por temporadas, ¿no? O por tipos de producción. Entonces, el tener el enlace a una página o a un repositorio que nos permita ver qué otros productos ofrecen es muy importante, ¿no? Sí, yo solo quería complementar muy rápido que también me parece importante destacar la foto que entendería que es de Susana Reino. Esta foto, que es como una foto de la artesana, yo pienso que es muy buena información porque nos ayuda también a empatizar con la persona que ha manufacturado estos objetos, ¿no? Entonces, me parece una muy buena decisión incluir, digamos, como una foto y ahí la cuestión es más bien el... el decidir cuál es la foto que voy a poner, ¿no? Y personalmente creería que puede ser una buena sugerencia una foto donde yo esté en mi labor, ¿no? Donde la persona que vaya a acercarse a esta artesanía me vea, digamos, como decíamos ayer, con las manos en la masa, ¿no? En alguna de las actividades de cómo voy creando estos productos, ¿no? Entonces, digamos que ahí se contraponen los dos, tanto el producto como la persona que lo manufactura, que en este caso es muy importante porque hablamos de piezas únicas, ¿no? Entonces, claro, esa pieza única viene de una persona en singular y eso me parece como muy importante. Muy bien. Bueno, acá tenemos un trabajo compartido por Juan Carlos Caicedo, también de Colombia. Él trabaja esculturas en cuero. Me parece también un trabajo muy interesante y también muy poético, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo rescato muchísimo la manera en la que se ha tomado la fotografía y el soporte en donde está, digamos, sosteniéndose este objeto, porque sí nos permite ver ese contraste, ¿no? Un fondo muy oscuro
Fíjense que en este caso no es un fondo blanco, ¿no? Sino que es un fondo muy oscuro, negro, gris, o de un gris oscuro, que nos permite tener como ese contraste y el marco, digamos, me refiero, digamos, como a los bordes de la forma de este objeto. Entonces, eso me parece que es bastante rescatable. Y por otro lado, la iluminación, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, la iluminación ha jugado un papel muy importante aquí porque nos permite tener ese brillo del material, digamos que tiene una especie de laca, que tiene algo que finalmente ha resaltado también el trabajo en este material, ¿no? Entonces, me parece que en el tema del soporte, en el tema de la iluminación, del plano, que también esto es como un plano entero, ya vendría a ser me parece que funciona bastante bien. En el caso de acá, Alberto García, que creo que es de México, ¿sí? Eh, nos mostraba este objeto en proceso, ¿no? Este alebrije. Me parece interesante también la idea del proceso, ¿no? En este caso. Eh, sí podríamos ver, por ejemplo, que hay ciertas partes que todavía no están tan terminadas y eso puede ser interesante compartirlo, digamos, a un público, ¿sí? No quiero decir como el paso a paso, pero sí pudiera ser interesante en este caso como para compartir parte del proceso, algo que tenga que ver con un plano detalle, ya no un plano entero, como está, digamos, este objeto, se ve la totalidad del objeto, sino algo que se acerque un poco más, digamos, al detalle que posiblemente todavía no está acabado. En el caso, digamos, de querer compartir el proceso, ¿no? de manufactura de estos productos. Me parece también muy interesante. Me parece que la luz funciona bastante bien. Lo que creo que pudiera variar es el fondo, ¿ya? El fondo en este caso me parece que es un plástico negro. Yo por lo general no recomendaría tomar la fotografía sobre el plástico negro por el brillo que produce, más que el brillo, digamos, eh, se me fue el nombre del efecto, pero en todo caso es como que refleja mucho, ¿ya? Este material y a veces nos confunde, a veces distorsiona la imagen. Entonces, sería más interesante que sea no necesariamente sobre un material plástico y pudiera funcionar, sí, sobre un fondo negro, pero no de este material, ¿ya? Y no algo que sea tampoco tan brillante, porque aquí tenemos bastantes colores, bastantes texturas, entonces me parecería interesante que el fondo pudiera un poco como contrastar con esto que nos está mostrando, sobre todo para que resalte más el producto. En el caso de acá, Yenica Vera nos compartió parte de sus trabajos, ella personaliza objetos. En este caso, ella ha escogido este almohadón y este jarro o vaso eh, y los ha dispuesto, digamos, en estos soportes de madera. Me parece interesante y me parece también muy chévere el soporte de madera. Pienso que en el caso, por ejemplo, de el emprendimiento que tiene Yenica, que es de personalizar objetos, sí pudiera ser mejor tener más objetos con, digamos, este mismo diseño, ¿sí? Porque eso nos puede dar como más idea de que se personalizan diferentes tipos de objetos. Entonces, aquí el haber puesto dos, creo que está bien, pero haría falta como más objetos que se personalicen, como por ejemplo una camiseta, una mochila, eh, no sé, iba a decir unos zapatos, pero no sé qué tan factible sea eso, pero bueno, digamos diversos objetos para que se vea también digamos, el panorama de objetos que pueden ser personalizables, ya con estos diseños. Entonces, en ese sentido, me parece que ha funcionado bastante bien el soporte, me parece que la luz está bien, ya. Podría un poquito más de luz, editaría un poquito los colores, pero digamos, está bastante bien. En el caso de acá de Eliana Gaón, que es una artesana de Ibarra, me parece muy interesante porque, bueno, Eliana ya tiene, digamos, un portafolio, me parece que las fotografías están bastante bien, tiene la información necesaria, el título, el año en el que hizo la obra, la técnica. A veces cuando ponemos solamente técnica mixta no sabemos cuáles son los materiales que se han mezclado, ¿no?
Entonces sí sería bueno a veces poner cuáles son esos materiales de la técnica mixta. Y una cosa que, digamos, les hago caer en cuenta nuevamente pensando, digamos, en los planos, es que si nosotros ponemos una fotografía, digamos, recortada del objeto, como en el caso que está aquí, digamos, nos da como una claridad sobre la imagen que está en el cuadro, pero no nos da la claridad, bueno, a pesar de que tenemos acá las dimensiones, eh, me parece que a veces sí es necesario ponerlo como en un contexto, ¿no? Puede ser en una pared y que salga cierta parte de la pared, que le genera también un marco que no sea el marco propio de la pintura, ¿no? Para tener, digamos, como otra percepción de las imágenes. En el caso de acá, de Aldo Gamboa, que produce esta joyería, esta bisutería, me parece que está bastante bien, digamos, el diseño de la imagen publicitaria, porque finalmente esta es una imagen publicitaria. Está, digamos, el nombre es como ya un diseño que tiene más información, no solamente la imagen del objeto que vamos a querer vender, sino que ya tiene, digamos, el logo, tiene el nombre de la empresa, del emprendimiento, el nombre de quien lo hizo, pero además están, digamos, los logos de las redes sociales donde nosotros podemos revisar a partir de la información que nos da, por ejemplo, de Arte Corazón o los diseños por Aldo Gamboa, nosotros podemos buscarlo inmediatamente en estas redes, ¿no? Entonces me parece que es bastante eficiente, digamos, el diseño, además que, bueno, juega bastante con los colores, o sea, el diseño de este elemento publicitario juega bastante con los colores del elemento que está promocionado. Entonces, digamos que está bastante bien elaborado. Pienso que no todo el rato tiene que ir, digamos, el diseño de la mano del color, al menos en el color del objeto. A veces, como ya les he dicho, hay objetos que nos pueden, o sea, hay diseños que nos pueden ayudar a contrastar la imagen y eso también, ese contraste puede resultar en algo interesante. Esta fotografía de Melanie Morales me parece también muy chévere y eh, muy llamativa, ¿sí? Porque aquí me muestra no solamente, digamos, la bisutería dispuesta en un stand, que también pudiera quedar muy bien, pero en este caso me está mostrando cómo utilizarlo, ¿sí? Eso es algo que siempre se va a requerir, digamos, cuando estemos promocionando algunos de los objetos. En este caso, estos objetos que son para, digamos, como accesorios de las personas. Me parece que es muy importante, digamos, la fotografía en este caso. Me parece muy interesante también el fondo, digamos, porque contrasta bastante el color verde con el color, digamos, de los accesorios. La fotografía está también muy clara, está muy definida. La única recomendación que yo haría aquí es que no le corte el codo, el otro codo que está, digamos, de la persona que está siendo fotografiada con estos elementos, ¿sí? Porque eso sí es como que de repente algo pasó ahí, ¿no? Entonces hay que tener, como les dije en unas diapositivas atrás, hay que tener cuidado con estos detalles, ¿sí? Siempre y cuando tengamos el control de los detalles y el cuidado, nuestros productos van a poder ser exhibidos y compartidos de mejor manera, ¿no? Sí, yo aquí quería comentar justo perdón, Ana Flipek nos comentaba que ella consideraba voy a leer el comentario. Buenas noches, soy Ana Flipek de Cool. Hacemos ropa artesanal, diseño independiente. Me encantó la foto del collar de la compañera Melanie Morales y debo admitir que he notado que las fotos de las piezas para el cuerpo, bisutería, ropa, accesorios son más exitosas cuando se las presenta en los modelos. Yo estoy de acuerdo con eso. Pienso que sí es importante, o sea, verlo en un cuerpo humano ayuda a empatizar con el producto, a ver cómo se usa, digamos, como coge otra conexión con el público. Entonces sí pienso que es bueno hacer ese esfuerzo, ¿no? O sea, evidentemente es más esfuerzo porque hay que buscar la persona, tal vez que tenga, no sé, que destaquen el producto o que las medidas sean las correctas, pero sí pienso que es un buen ejercicio y esta foto de Melanie yo creo que nos ayuda a eso porque o sea, digamos como los colores de la blusa, como de los collares y el collar
bueno, lo que está en las muñecas, está como muy pensado, inclusive en los labios. Entonces, la foto sí está como muy trabajada, no es nada inconsciente, ¿no? Y yo creo que eso le da mucho valor a cómo mostrar las cosas. Muy bien. Acá, en este caso, digamos, el producto de Ana Filipek, me parece interesante la fotografía y esto aquí podríamos relacionarlas con este plano americano que les contaba, ¿no? Que no es un plano entero, tampoco es un primer plano, sino que es un plano que va un poco desde un poco más abajo de la cadera o la cadera hacia arriba. En esto, en el caso, digamos, de los retratos de las personas, pero que en este caso funciona bastante bien porque lo que se está promocionando es una camisa, ¿ya? Es un poco lo que comentaba Cristian hace un momento, los modelos sirven bastante bien para poder, digamos, compartir cómo se ven estas prendas cuando son, digamos, textiles o prendas que se tienen que usar, digamos, como vestimenta. En el caso de acá, de Ania, aquí nos comparten estos como monederos, ¿no? Que tienen estas formas de banano y me parece bastante creativo que las haya puesto sobre una hoja de banano. Digamos que eso tiene que ver mucho con ese desarrollo de la creatividad, ¿no? En este caso, a lo mejor, posiblemente, si estuvieran solos no se identificaban la forma del banano, pero este fondo de la hoja de banano ya nos da la referencia, ¿no? Entonces, también es un poquito en cómo nosotros intentamos comunicar, ¿no? Todos estos objetos, estas imágenes de estos objetos que nosotros producimos. Y me parece interesante también cómo las ha acomodado una tras de otra, como si fueran parte de un racimo, ¿no? Entonces, eso tiene que ver mucho con, digamos, la manera en la que nosotros resolvemos estas ideas de cómo compartir las imágenes. Y creo que ahí cada uno podrá, digamos, libremente buscar y ensayar, y eso es muy importante porque posiblemente la primera no nos vaya a salir, sino que nos vaya a salir después de algunas pruebas, y lo importante, y eso yo digo en relación también a la fotografía, ¿no? La fotografía con el teléfono, podemos hacer un montón, porque eso nadie nos cobra realmente. Entonces podemos probar muchas y de esas escoger, ¿ya? Cris, no sé si quieres comentar también acá. Sí, a mí esta foto me pareció muy interesante. A mí personalmente me gusta mucho por la selección de los elementos que acompañan la pieza, ¿no? Yo siento, bueno, este está como papel que tiene pegadas estas hojas, que hace referencia, o a mí me hace referencia a cuando aprendíamos sobre las plantas y las partes de las plantas, pero también como a una imagen científica. Creo que hace una buena combinación con la piedra y le da como una narrativa a la pieza, ¿no? Le da como un contexto. No sé, yo ayer les comentaba y bueno, veíamos esa entrevista sobre esta ceramista, ¿no? Que hablaba de los materiales cotidianos, de la importancia del pan, pero en relación a la cerámica. Pienso que muchas cosas que están alrededor nuestro tienen una narrativa, ¿no? Este objeto de coleccionista pertenece a esta película, esta pertenece, yo que sé, a esta época, esta colección tiene valor porque es algo que salió en el 2012 y ya no lo publican. Entonces, todas esas cuestiones pueden, digamos, como incrementar el valor simbólico de nuestras obras, ¿no? Y pienso que aquí se ha jugado un poco con eso. Entonces la pieza destaca, pienso que se ve bien, pero a la vez le da como otros componentes de los intereses que puede tener la persona que lo ha creado, ¿no? En este caso, María Isabel Medina Samara, ¿no? Entonces, además, a nivel formal está como iluminado. Esto podría ir también con una foto de detalle acompañando, ¿no? Para ver, porque como estos nudos, digamos, metálicos son como más pequeños, pues se podría jugar ahí también con un detalle muy cercano, pero en líneas generales a mí me parece una foto que inspira mucho. Muy bien. Esta Listo. también la puedo comentar porque este era, cuando hablábamos de esos detalles de la textura, esta foto fue la que me llamó como la atención sobre la importancia de eso, ¿no? Porque, como les decía, si se fijan en la parte de abajo, se ve muy bien como que esta lana no es cualquier lana, sino que está compuesta de varias cromáticas, ¿no? Y se ve como hasta la hebra más fina. A mí me parece que en la foto mismo
ya tiene como algo que te invita a tocar, que te activa el tacto, ¿no? Y eso me parece muy difícil de lograr y aquí sí está conseguido, ¿no? Entonces, claro, este parece un material como muy suave, que inclusive puede, digamos, como transmitir calor o similar. Entonces, da como otras cualidades, ¿no? Todo esto que digo, evidentemente, depende de la interpretación individual, ¿no? Porque cada quien tiene una experiencia diferente con la lana o con el textil, pero en general creo que provoca, ¿no? Provoca algo sensorial. Entonces, me parece que esta es una foto que nos ejemplifica muy bien cómo se puede hacer como un detalle del material, ¿no? Del material que compone nuestra obra. Igual, como decía con el ejemplo del portafolio de Fernando Falconi, podría ir muy bien con una foto general de donde podemos ver, digamos, como toda la pieza, ¿no? Muy bien. Sobre este de acá, Cristian tenía unas ideas también, pero antes de que comparta Cris sus ideas, me parece muy interesante, por ejemplo, cómo el fondo está desenfocado aquí. Y el color, digamos, de este fondo, en esta fotografía, tiene que ver mucho con los colores de estos elementos que tiene el bolso. No necesariamente son pintados, sino que son eh, como una impronta, ¿no? de estas hojas. Entonces, me parece que es bastante interesante, una imagen muy atractiva, ¿no? Que a mí me llama mucho la atención, ese también cuidado de los detalles, en donde se pone, digamos, este elemento, donde está la marca del objeto, ¿no? De la marca, digamos, del emprendimiento. Sí, aquí hay una estrategia de recorte, ¿no? Pero es una estrategia de recorte que me parece que está muy bien usada. Y con recorte quiero decir que, bueno, no sé si está Rebeca aquí y si no nos puede ampliar la información, pero lo que yo leo aquí es que el fondo original de esta foto ha sido eliminado, como cuando usas una herramienta de imagen tipo Photoshop uy, se pasó Gabriel la siguiente foto. Ahí. Y, digamos, ha quedado el elemento solo, aislado, y al borrar, digamos, el fondo, podemos poner otro fondo, pero ese otro fondo tiene la misma cromática, entonces queda como, queda bastante orgánico, o sea, no parece como una cosa artificial. El único, digamos, por hacer una mini observación, si se fijan en el lado derecho, en la punta derecha de este bolso, está como cortado, ¿no? Yo creo que ahí cuando se exportó la imagen o similar, no se llegó, digamos, el marco hasta el final y entonces una partecita se cortó, lo cual sí se ve un poco raro, pero como composición y cromática me parece que está muy bien. Hola, hola, soy Rebeca. Hola, Rebeca. Hola, Rebeca. Hola, hola. El desenfoque que tiene esa foto es parte de la misma, de una parte del mismo bolso. Muy bien. Genial, muy buena Y decisión porque la la cromática esquina está sí no perfecta. la esquina sí no la había notado ni yo hasta ahorita. Buen Pero punto. bueno, muy bien, porque eso es muchísimo de lo que les hemos dicho, ¿no? Esa atención a los detalles. Yo sé que a veces tenemos como un montón de otras tareas que hacer, pero como ustedes saben, muchas de estas imágenes se van a quedar para siempre en algunas computadoras, teléfonos. Entonces, hay que cuidar también esas imágenes que compartimos, ¿no? Bueno, acá conversábamos hace un momento con Cristian algo que nos llamaba la atención mucho y es que en este caso y también en relación a un comentario de una compañera que decía al inicio, esto de que tiene demasiado, ¿no? De que hay muchas cosas. Aquí no es tanto el menos es más realmente, eh, pero funciona bastante bien y eso tiene que ver mucho con los elementos y lo que nosotros vayamos a escoger como fondo, ¿no? En este caso, me parece que funciona bastante bien esta bufanda, la manera en la que se la ha plegado para mostrarla, también la manera en la que se la ha ubicado, de una manera como muy, no sé, como ordenada. A veces eso también funciona, ¿no? Y eso en relación, por ejemplo, a las formas simétricas que tienen los tablones del fondo, ¿no? Me parece que eso funciona bastante bien con este objeto que ha querido resaltar con este fondo. Eh,
Me parece que el tema de los colores no es un color llano y eso también es interesante porque ha funcionado bastante bien. En este caso, sí permite que resalte la imagen de la bufanda, a pesar de que son colores como similares, ¿no? Un poco, son un poco colores tierra. Entonces, me parece que el ejercicio ha sido también muy provechoso en este caso. Me parece que ha funcionado bastante bien. En el caso de acá, yo quería decir algo en relación a la idea también del plano general, ¿no? Porque aquí nosotros tenemos, digamos, un plano general, o sea, un plano que abarca, digamos, diferentes objetos, pero además todos estos objetos están en un contexto, no es que están como separados, o no están separados, pero no están, digamos, como funcionando cada uno por su lado, sino que están funcionando en conjunto, ¿no? Entonces tenemos estos elementos cerámicos ¿ya? Como la taza, el plato, luego este otro plato donde está este pastel, el plato que está más arriba. Entonces, me parece que la disposición de los elementos dentro de este plano ha funcionado bastante bien. Ahí es cuando hablamos también de la proporción, lo que les hablaba al inicio. El saber cómo ubicar y ordenar los objetos que vamos a fotografiar dentro del plano. Me parece también un bonito detalle el detalle de la planta que está cayendo a un costado, ¿no? Eso me parece que también es bastante interesante y no es un elemento, digamos, que nosotros confeccionamos, sino que es un elemento que nos permite también como agregarlo para hacerle un plus a la imagen. Solo quería mencionar muy rápido que a mí me parece que esta foto tiene una narrativa. Y con narrativa quiero decir que esta taza de café te invita un poco a comer no sé cómo le llamaba Mabel, no sé si eran muffins, Muffins, creo que ajá. está. Sí, muffins, eso es. O sea, con tranquilidad y con más personas. O sea, me parece que es algo para compartir entre varias personas en lugar de simplemente ver como el objeto comida, ¿no? Es la composición y los objetos que incluye, digamos, te da esa sensación de que lo puedes compartir, ¿no? Por eso también hay varios arriba. Entonces, creo que eso complementa positivamente la imagen y el producto, ¿no? Muy bien. Bueno, acá también comentábamos con Cristian algo que tiene que ver con la iluminación. A mí me parece que se ve bastante bien y la verdad es que me parece muy lindo, me parecen muy lindos todos estos diseños. Me parece que funciona bastante bien con los maniquís. Es más, veía también la base del maniquí, que es como una base de metal, que hace que contraste también bastante bien con el material de la vestimenta, ¿no? Del producto, porque es como el contraste entre un material muy frío, que puede ser el metal, con algo que puede ser más cálido, como este tejido, ¿no? Pero aquí había algo que a mí me llamaba la atención y era por el lado de la iluminación y también el fondo. Entonces, yo entendería que el lugar donde están dispuestos estos objetos no necesariamente es el lugar de exposición, sino como un lugar de paso, ¿sí? Porque si es un lugar de exposición, sí habría que mantener, digamos, el cuidado con ciertos elementos, ¿ya? Y por otro lado, digamos, el tema ya de la fotografía es la iluminación, ya que en este caso es una iluminación que sí pudiera alterar los colores de los objetos, ¿ya? Y eso a veces sí puede ser un problema, porque cuando nosotros compartimos las imágenes de un producto y la iluminación no es tan buena o no nos funciona tan bien, a veces hace que se modifiquen los colores de los productos. Entonces, en este caso, por ejemplo, Cristian recalcaba que en este caso ese chal que está tejido tiene estas franjas blancas, ¿no? Que en principio nosotros creeríamos que son blancas, pero no sabemos si a lo mejor son crema, ¿no? Pero esto tiene que ver con la iluminación que tiene el lugar y la iluminación que finalmente nosotros conseguimos también con la cámara fotográfica o con el teléfono. Sí, aquí yo quería solo comentar muy rápidamente que esto es como una, ¿cómo decir? La cámara, el celular o la cámara no ha interpretado bien el color de la luz. La luz tiene diferentes colores, por ejemplo, los bombillos antiguos tienen un color mucho más amarillo que, por ejemplo, las luces LED. La luz del día, el sol, tiene los colores en luz se miden
por grados Kelvin y van como normalmente desde el 9000 hasta el 3000 y pico, ¿no? Entonces esta luz que es cálida es 3000 y un poquito más, ¿no? Entonces la cámara interpreta, no ha interpretado bien qué es esa luz y por eso ha amarillado mucho los colores, ha hecho como un giro para allá. Como decía Gaby, posiblemente en muchos casos el color del producto sí es importante, ¿no? No es un crema, las franjas, sino que es un blanco. Entonces, en este caso, hay softwares que regulan otra vez la luz, ¿no? O sea, el color. O sea, si esa pared sabemos que es blanca y la volvemos a poner blanca en ese software, pues todos los colores van naturalmente a cambiarse a algo que es más fiel a la realidad, ¿no? Pero bueno, en todo caso tiene que ver con eso, con que la cámara interpretó mal la luz y no la puso en neutro, o sea, no neutralizó esa, digamos, como esa temperatura de color. Eso. Muy bien. Acá Priscila nos comparte en el chat, dice, enséñanos a usar Flash. La verdad es que yo también me apunto. La composición es hermosa, aunque sí sacaría la mesa. Bueno, eso sí es un detalle, digamos, de la fotografía que hay que tomar en cuenta. Y dice, para los que no tienen un flash, ¿nos recomendarían usar un cartón platinado o similar? Sí, totalmente. Eh, por ejemplo, en la luz digamos, si uno toma fotos eh, afuera, o sea, en exterior, muchas veces pueden probar si van con una cartulina grande blanca, por ejemplo, en la foto que habíamos visto de la niña con el collar, ahora no recuerdo el nombre de la artesana, si hubiéramos puesto frente a su cara, cerca, un tipo de cartón o una superficie blanca, se habría iluminado parte del rostro y se notaría en la foto, ¿no? Porque sobre todo en la luz de día afuera, como hay mucha luz, realmente sí hace un efecto este reflejo, ¿no? Entonces sí, creo que es valioso intentar probar con alguna superficie reflejante que puede ser blanca o ya en fotografía profesional se usan elementos cromados que normalmente son como unos círculos. No sé si han visto una grabación de estos de cine que a veces están en la calle. Ellos van siguiendo a los personajes con un círculo y ese círculo lo que hace es darles un golpe de luz desde una perspectiva que normalmente la realidad no lo hace, ¿no? Entonces sí sería interesante. Claro, estos ya son detalles más técnicos de la iluminación y de la fotografía, pero bueno, así como lo mencionaba en Pero el chat, sí, sí vale la creo pena que probar. ese también, ese recurso que comentaba la compañera y que, bueno, también lo ha dicho Cristian, es muy importante, ¿no? Porque lo que hace, digamos, esta superficie blanca es hacer que rebote la luz y esa luz va a rebotar hacia donde nosotros queramos. Entonces, en este caso, sería como buscando el ángulo también eh, de este objeto, digamos, plano, blanco, que ilumine, digamos, con el reflejo el rostro o lo que nosotros querramos iluminar más en la imagen. Muy bien, aquí también Martín Peña nos comparte esta imagen de este trabajo realizado en cerámica. Me parece también muy interesante que es como un plano entero del objeto. Aquí hay un detalle que inmediatamente llamó mi atención y fue el clavito que está ahí encima, lo que nos indica que, digamos, este objeto se lo utiliza más como decorativo hacia la pared, ¿ya? Entonces, eso también nos da pautas, ¿no? Me parece que es importante también a veces compartir esos detalles de la instalación de los objetos porque nos permiten tener como una mayor claridad de para qué sirven o cómo podría, digamos, utilizar yo este objeto, ¿no? Cris, tú querías comentar algo sobre esta. Sí, aquí yo quería comentar que, por ejemplo, esta imagen, podemos ver bastante bien la textura. eh, Sin embargo, creo que tal vez pudo haber sido tomada un poco con no mucha luz, porque si se fijan arriba a la izquierda, donde está el broche, hay un poco de desenfoque. Normalmente, si queremos, y este desenfoque creo que no fue el buscado que mencionábamos antes de manera creativa, ¿no? Porque esto está todo en plano, más bien creo que o la cámara se movió un poco o, digamos, no estaba muy claro. Mientras más iluminación tiene el objeto, normalmente evitamos más el desenfoque y todo el contorno queda más preciso. Eso tiene que ver
con el diafragma, que también es una cuestión muy técnica de la fotografía, pero mientras... Ese puede ser otro taller. ese puede ser otro taller, efectivamente, pero bueno, en líneas generales es, pensemos que si queremos definición en nuestros productos, hay que intentar ponerle la mayor cantidad de luz posible, ¿no? Siempre y cuando no se refleje y no se vea artificial, pero hay que iluminar con lo que más podamos, ¿no? Y lo otro que veía en esta imagen es que aquí también hay un efecto como de quitarle el fondo, porque si se fijan, esta madera que está en perspectiva, o sea, parecería que el bolso está sobre la madera, pero luego nos notamos que ahí algo está un poco extraño porque estas tiras que caen a la izquierda, estos hilitos que caen a la izquierda, deberían posarse sobre la mesa, pero van hacia abajo. Entonces se ha pegado en ese fondo. En todo caso, creo que el producto se ve, se nota, y también notamos que hay ese efecto, o sea, que esa es la estrategia porque a la izquierda, perdón, a la derecha, en la puntita, vemos otro color que no corresponde a la mesa. Es como un azul, como un magenta. Entonces, bueno, la idea sería como, me parece que la composición que se buscó sí es interesante, pero cuidar esos pequeños detalles para que no se vea como extraño y al cliente diga como que no entiende muy bien si eso está en la mesa o está como pegado, digamos, como en Photoshop, ¿no? Eso. Muy bien. A ver, en vista que nos faltan 10 minutos, la Uy, verdad que vamos, todavía vamos, nos Gaby. faltan algunas imágenes. Vamos a ir un poquito más rápido y a decir unas cosas muy puntuales, ¿no? En esta, Cristian comentaba que le parecía muy interesante cómo en la imagen del lado izquierdo estaba, digamos, el fondo de este maíz, ¿no? De diferentes tipos como soporte, ¿no? Me parece que eso es algo bastante relevante de esta imagen y que puede ser muy beneficioso y atractivo. En el caso de acá, algo que nos llamaba mucho la atención era, por ejemplo, esta flor detrás y cómo el color, digamos, la flor es blanca, pero tiene bastante textura y los elementos que están delante, que finalmente el producto, tienen muchos colores y mucha textura, pero de igual manera, digamos, funciona bastante bien porque tiene también una muy buena iluminación. En este caso tenemos esta escultura del compañero César Quilumbago. Me parece también muy interesante, aunque aquí me parecería que faltaría un poquito de iluminación, ¿ya? Digamos que el objeto está bastante bien, eh, digamos, captado en la imagen fotográfica. Me parece que el fondo también se le ayuda porque crea ese contraste del que hemos hablado ya con algunos ejemplos, pero aquí si pudiéramos ponerle un poquito más de iluminación. Cris, tú querías comentar sobre este también. Sí, a mí esta foto me encantó. Me pareció que, bueno, Luz, que nos contaba que es Saraguro, o que viene de Saraguro, que es un lugar en Loja, Ecuador, me parece que está muy bien compuesta y muy bien tomada, porque esta foto tiene algo muy particular, que es que la iluminación es puntual. Está muy centrada en el collar, si se fijan en la parte de arriba del busto, o sea, donde vendría el cuello, ya la cabeza, eso está más oscuro, o sea, tiene como un efecto de viñeteo, que es básicamente dejar la luz más potente en el centro y que los bordes queden más oscuros de tal manera que la imagen, o sea, tu vista como cliente o como persona que se acerca a esta pieza, centre su atención, digamos, en lo importante, ¿no? Que es la parte media de la imagen. Contrasta muy bien con el fondo oscuro. Me parece, casi pareciera que esto está en un museo, ¿no? Que está como, y con un museo quiero decir que es como un objeto precioso, ¿no? Eh, no sé, destaca su valor. Entonces me gustó mucho cómo estaba compuesta esta imagen y la estrategia, la verdad me gustó. Eso que dice Cristian es muy importante porque finalmente estos recursos y estos detalles en la iluminación, en el soporte, en el fondo, sí le suman valor a las piezas. ¿Ya? Con esto que decía Cristian de que parece que está como una pieza de museo, eso sí le añade, digamos, un valor no solamente, digamos, comercial, sino también un valor cultural a las piezas. Entonces es importante la manera en la que mostramos y en la manera en la que finalmente, digamos, hacemos estas fotografías. Acá Buenas también, tardes, disculpe. Buenas sí, tardes. ¿Cómo estás? Soy Luz, un gusto. Solo por acatar un poquito. Muchas gracias por sus comentarios y por decirles que la foto está hecha solo con el celular, por si acaso.
Muy bien. Entonces, no, yo no tengo nada de idea de fotografía, pero sí, sí me gustó también. Eso nomás, gracias. Pues está muy bien para hacer con un celular. La verdad es que muestra que con un recurso nada complejo se pueden tomar buenas fotos, ¿no? Muchas veces es tomar conciencia de algo que ya sabemos que es conocer nuestro producto, ¿no? Y conocer cómo se ve mejor y, como decía antes, tomar conciencia. Entonces, es aún más importante saber que no requirió, digamos, una gran cámara o un gran proceso, pero igual se muestra muy bien. Muy bien. Acá tenemos Gracias, este Luz. trabajo de Jorge Criollo. Me parece interesante el par de fotografías que nos mostró porque aquí tenemos una imagen de un primer plano del objeto que nos permite tener como una idea de la textura y también del material que está hecho. Y acá una imagen que es como un plano más general, pero donde además estos objetos están siendo intervenidos, ¿no? Y algo que comentaba, bueno, Cris, no sé si tú querías algo puntualizar de estas imágenes. Sí, algo que habíamos comentado en otro día también, nosotros creemos que la artesanía se valora mucho mejor a través de la pedagogía, los talleres y ponerse a hacer artesanías, ¿no? Entonces, en la propuesta de Jorge Criollo, a mí me gustó mucho que sacara, bueno, él nos ponía en la notita que son objetos que los niños pueden pintar. Bueno, también quiero hacer el disclaimer de que cuando se fotografía con niños es muy importante tener los derechos, o sea, la autorización de los padres y fotografiar niños puede ser delicado, pero no se pueden ser los mismos conocidos, sobrinos, hijos de Jorge, no tengo bien el detalle de eso, pero en todo caso, si tuviéramos el permiso de fotografiar a los niños, me parece valioso porque se les ve en la actividad de aprender a hacer este proceso, lo cual para mí revaloriza mucho. Lo que sí sugeriría es que tal vez las piezas que están en primer plano no nos permiten ver tanto cómo ellos están trabajando en la pintura. Entonces pensaría que tal vez en este caso sería mejor que no estuvieran esas piezas y acercarnos más, digamos, como a la labor del pintar de ellos, ¿no? Y bueno, sí, da la sensación de que Jorge da cursos también. Nada, felicitarle por eso, porque yo creo que es una buena manera de, no sé, de que siga, digamos, el conocimiento preservándose, ¿no? Y una cosa nada más que quería acotar es que también desde donde nosotros tomemos la fotografía puede ser muy importante, ¿no? Entonces, en este caso, si los chicos estaban trabajando, pintando, podría ser interesante una fotografía desde arriba, ¿no? Donde se pudieran ver las manos, los materiales, digamos, todo en acción, ¿no? Y sí es importante esto que decía Cristian, de que esos otros objetos a veces cortan un poco la visión de cómo están trabajando estos materiales. Bueno, acá también nos llamaba la atención esta cantidad de, digamos, de piedras y de minerales pulidos y también como objetos solos, ¿no? Yo entendería que estas eran las piedras, digamos, ya específicas, digamos, pulidas, trabajadas, y arriba tenemos unos aretes y tenemos otros elementos. Pero en el caso de que, por ejemplo, no sean necesariamente las piedras nada más, sí habría que evidenciar eso. Me parece que es un trabajo además muy lindo y pienso a veces, o sea, me quedó la duda de si es que a lo mejor no son anillos o también aretes que tienen, digamos, que se ponen de otra manera, no colgantes. Entonces, esa idea sí habría que especificar en este tipo de objetos, ¿no? Me parece que la imagen desde arriba también funciona bastante bien. Aquí yo cortaría un poquito donde salen los pies, los zapatos, porque eso se interrumpe un poquito la visión de los objetos. Bueno, lamentablemente ya vamos a tener que ir cerrando. Nos hubiera gustado hablar de todos un poquito más. Pienso que nada, son trabajos muy valiosos, muy interesantes y que a nosotros nos dan como un montón de ideas también para poder seguir colaborando. Cristian había puesto esta obra de él aquí, bueno, es una fotografía de su obra y aquí lo que quería remarcar era la iluminación. Cristian, no sé si como Sí, último. iba en diálogo con la foto anterior, no sé si la podemos poner, Gaby. En esta foto nos comentaba Gaby Camacho que había experimentado con la luz natural y con la posición de la pieza y con la luz y la sombra, ¿no? Y yo lo que quería llamar la atención es que me parece súper interesante esa experimentación
que la luz natural, hay momentos que todos hemos visto como epifanía, no sé, como un momento muy especial, donde el sol cae de cierta manera, donde nos ilumina la obra de cierta manera. Yo creo que esos son momentos con los que hay que experimentar y buscar, ¿no? Si conozco el lugar, si es el patio de mi casa, si es un lugar muy conocido, donde me he fijado muchas veces de la luz, ver cómo puedo ubicar la obra para que eso destaque, ¿no? Y con la foto siguiente, que era mi trabajo, solo me pasó un poquito como a Gaby Camacho, ¿no? Que finalmente esta era mi obra y esto en la universidad, entonces yo lo iba a recoger y vi ese halo de luz que entraba desde la cristalera, proyectaba esas letras que dice Universidad de las Artes y me gustó mucho cómo jugaba el reflejo, la luz tan puntual como marcando, entonces decía, bueno, pues quiero como conversarle a Gaby que esa experimentación me parece muy, muy buena, muy bonita y buena la clase para que lo intenten hacer, ¿no? Porque la luz natural muchas veces es como algo que no se puede replicar en estudio, ¿no? Es la luz natural bien trabajada en su momento adecuado, puede como potenciar mucho las piezas, ¿no? Entonces, bueno, era para que sigan experimentando con cómo caen esos rayos de sol, si hay sombra o cosas similares, ¿no? O efectos similares. Eh, Ahorita sí ya aprovechamos para despedirnos y agradecerles muchísimo por su, su compromiso con este taller. La verdad es que para nosotros ha sido una experiencia muy interesante el poder compartir con ustedes durante estos días, poder compartir, digamos, el conocimiento que tenemos y que de alguna manera, no sé, les pueda haber funcionado. Espero que hayan tomado apuntes, que es algo que es muy importante en estos talleres para que ustedes puedan, digamos, utilizar y poner en práctica estas pautas que nosotros de alguna manera les hemos preparado para ustedes. Muchísimas gracias a los tres docentes que nos han acompañado en este seminario virtual, a Gabriela Fabre, a Cristian Villavicencio y a Ruth Cruz, docentes, artistas visuales e investigadores de la Universidad de las Artes, que también ha hecho posible este contenido para ustedes, para artesanos y artesanas no solo de Ecuador, sino de toda América. Recuerden que posteriormente se subirá el material, las grabaciones a CIDAP América. Estamos en YouTube. Así que muchísimas gracias. Queda abierto el chat también para que puedan hacer cualquier consulta. Y si tienen alguna inquietud, también me pueden escribir por interno a nombre del CIDAP. Muchísimas gracias por compartir su hermoso trabajo. Así que nos veremos en una próxima oportunidad. Gracias. Gracias. Suerte a todos. Sí, yo Gracias. también quería despedirme. Muchas gracias por este espacio para nosotros. Bueno, nosotros, como saben, como ya notaron, venimos de las artes visuales, pero a mí me parece muy valioso que podamos como intercambiar estos conocimientos y, como les decía, como creo que son sugerencias que desde un ojo externo siempre pueden ayudar como a que ustedes tomen conciencia de cómo mostrar las cosas que ya conocen y que las hacen con tanto amor y con tanto tiempo. Entonces, bueno, es muy importante también como esa conciencia, ¿no? Y me da un poco de pena que no hayamos podido ver todos porque teníamos 61 piezas en esa presentación, llegamos hasta la pieza 40 y pico, si no me equivoco. Por ahí decían que si podemos mandar un pequeño comentario por el chat. Voy a consultar a Gaby si nos podemos dar como un momentito, tal vez el fin de semana, para hacer un pequeño comentario. Nada, encantado de haber compartido con ustedes y bueno, sigan a CIDAP, que seguro tiene muchas más formaciones con diferentes profesionales que les pueden dar como ahí otros puntos de vista sobre sus obras, ¿no? Perfecto, muy amable, Cristian, y a todos por sus comentarios. Cualquier inquietud está a la orden también el chat de WhatsApp para comunicarnos a través de este medio. Así que muchísimas gracias. Gracias. Chao. Gracias.